lo que son los sensores y los detectores que tenemos un poco en la industria. Obviamente lo vamos a abarcar a grosso modo porque tenemos una infinidad de estos elementos que nos van a servir para diferentes acciones cuando estamos trabajando. En esta parte de lo que son los sensores y actuadores, podríamos nosotros decir que prácticamente un sensor y un actuador vendrían a ser un elemento que nos va a nosotros permitir, en este caso, trabajar como si fueran nuestros ojos, nuestros sentidos en sí, si relacionamos con un humano. Porque obviamente van a ver todos los diferentes tipos de fenómenos que se están generando en el medio. Hay que considerar que estos dispositivos en algunos casos son eléctricos o mecánicos o pueden ser electromecánicos. Lo que van a hacer es convertir una magnitud física en un valor que me permita a mí medir o que sea medible para una máquina. Es así como, por ejemplo, si es que alguien me da un fuerte apretón de manos, yo siento la fuerza en este caso que van a realizar en el apretón. Pero eso una máquina no puede interpretar, entonces yo necesito convertir a algo que sea medible por una máquina. En este caso, por ejemplo, señales de corriente eléctrica, que es habitualmente cómo se convierten estas señales. En este caso, yo voy a poder trabajar con estas señales, tanto con señales analógicas o con señales digitales. Cuando hablamos de señales analógicas, regularmente hay dos tipos, tanto sea en voltaje o sea en corriente. Cuando son señales en voltajes ya suelen venir estas medidas normalizadas. La señal que me entrega el sensor está entre 0 a 10 voltios y cuando es en corriente la señal está entre 4 a 20 miliamperios. De igual manera, cuando yo estoy hablando en lo que es señales digitales, yo puedo hablar de señales que son por pulsos. En este caso ya habrán visto tal vez en lo que es materias previas cuando hablamos de señales digitales. Esto más se suele tocar en la parte de programación. O sea, dice que la comunicación va entre ceros y unos. En este caso, lo que yo puedo ver aquí es que la parte digital me puede ser por pulsos. En este caso, lo que va a medir el sensor como tal es una señal y le va a enviar en un ancho de pulso. Según la duración de este pulso, yo puedo decodificar luego esta señal y decir cuál es el valor de la misma. La otra forma de cómo yo puedo utilizar estas señales es por un número codificado en binario. ¿Qué quiero decir con esto de un número codificado en binario? Yo puedo enviar un tren de pulsos en donde envíe el valor propiamente de la medida. Supongamos que es de temperatura, envío los 39 grados centígrados, pero en el número codificado en su valor en binario. Es por eso, simplemente por ejemplizar, si yo quiero enviar un número, yo enviaría 01001110 o el valor correspondiente de dicha medida. Y a su vez van a ver los que se les conoce como detectores. En sí es un todo o nada. ¿Qué quiere decir este detector todo o nada? Que a su vez lo que me va a enviar es una señal, o bien sea que existe la presencia de un objeto o que no existe la presencia de un objeto. Estos son los famosos sensores todo o nada, que son muy utilizados en la parte de la industria para identificar aspectos como que si hay cajas o como contadores, entre otras actividades que pueden tener los mismos. De igual manera, estos sensores hay de dos tipos, los sensores NPN y los sensores PNP, que tal vez esto se les haga un poco familiar en la parte de electrónica, se suele utilizar diferentes tipos, en este caso de transistores de características NPN y PNP. Lo que va a variar en sí cuando nosotros utilizamos o conectamos este tipo de sensores es simplemente el tipo de conexión que voy a tener yo hacia el sistema. Como vemos en esta diapositiva de aquí, este sensor NPN va conectado directamente, en este caso, a lo que vendría a ser mi contactor, pero con la salvedad de que en este caso, como vemos acá,
si nos percatamos, el negativo, se podría decir, va a un lado de la bobina del contactor y el positivo va conectado a la fuente y a su vez también al sensor. No obstante, cuando hablamos de un sistema PNP, perdón, nos damos cuenta que se invierte. Ahora el positivo está yendo al contactor y la tierra va directamente conectado a lo que es el contactor y también a la fuente. En este caso, lo que debemos de tener en consideración cuando compramos un sensor que sea un tipo NPN o PNP, en este caso vamos a considerar simplemente la forma de conexión. Eso deben de tener, podría decir, muy en cuenta, porque habitualmente cuando vamos ya a la parte industrial y vamos a adquirir estos elementos, en muchos lados nos suelen preguntar ¿qué quiere un sensor tipo NPN o PNP? Y habitualmente uno se queda cualesquiera, con tal que sea igual al que estoy comprando. Pero como les digo, los sensores pueden ser los mismos, pero tienen estas variaciones que pueden ser insignificantes, pero el momento de implementar ya no es tan insignificante. Ok, vamos a tener lo que son los sensores de proximidad, o en este caso que se les llaman detectores. Cuando hablamos de estos sensores, simplemente estamos tratando de ver cuál es la presencia que nosotros vamos a tener en ese instante, si es que hay o no un objeto ahí, más no vamos a sensar una cosa diferente. Dentro de estos tipos, nosotros vamos a tener los más habituales son los microrruptores o finales de carrera que se les conoce, y aparte de eso también vamos a tener sensores capacitivos, inductivos y ópticos. Bueno, hay una cierta cantidad de sensores más, pero los más habituales suelen ser estos de acá. De igual manera tenemos sensores que son con contacto y sensores que son sin contacto. Obviamente los sensores que tienen contacto serían aquellos en donde para detectar la presencia del elemento debe el elemento tocar al sensor como tal para, en este caso, darme la señal. El caso de los interruptores o finales de carrera. Como vemos acá también hay un ejemplo de válvulas limitadoras, que eso ya lo utilizaremos. Se podría hacer también en la parte de electroneumática y hidráulica, la válvula limitadora de presión, válvulas limitadoras que vamos a tener. Los elementos que son sin contacto, en este caso son aquellos que detectan, pero sin la necesidad de que el objeto tenga contacto físico con, en este caso, mi sensor. La ventaja de este, obviamente, siempre va a ser que no tiene un desgaste mecánico. Al no tener contacto, pues obviamente nos ahorramos eso. Otra ventaja es que el número de ciclos de conmutación, o el tiempo, se podría decir, de funcionamiento va a ser mucho más largo que los sensores de contacto, porque al ser elementos mecánicos y generar un contacto continuo, pues obviamente van a generar desgaste. De igual manera, esto nos sirve un poco más para lo que son muchos ambientes peligrosos. Como puedo decir, esto si es que es un ambiente donde se generan gases que sean explosivos, obviamente un elemento que tenga contacto podría generar un chispazo, lo cual haría que explote este ambiente o este lugar donde se encuentra. Si vemos en este caso lo que serían los finales carrera, ¿sí? O en este caso los microrruptores, estos tienen un tiempo de vida útil. En este caso pueden ser alrededor de unos 10 millones de ciclos. Después de esta cantidad de repeticiones, o sea, de accionamientos, este elemento va a comenzar ya a presentar fallas, o inclusive antes de eso, según el ambiente en donde esté trabajando, va a presentar deterioros. Además, debemos de conocer que el tiempo de conmutación, o que pasa de un on a un off, es aproximado de 1 a 10 milisegundos, obviamente dependiendo del elemento que nosotros tengamos. Aparte de eso, cuando trabajamos con sistemas que son electrónicos, debemos de considerar que estos tienen un rebote. ¿Qué quiere decir un rebote? Que tienen unas señales que se van a generar en cuestiones de mili o nanosegundos, que para nosotros es imperceptible, y a su vez en este caso puede darnos errores, porque el sistema va a detectar que se ha accionado más de una sola vez, cuando tal vez solo el accionamiento fue una vez. De igual manera, en estos finales carrera vemos que hay diferentes tipos de finales de carrera. Lo que va en este caso a cambiar es el tipo de cabeza que utiliza el final de carrera.
Cuando yo quiero decir el tipo de cabeza, como vemos aquí, son estos tipos de accionamiento que van a tener. Como vemos, tenemos accionamientos de diferente tipo, pero el símbolo que se podría decir rige a casi todos estos es el que yo puedo verlo acá. ¿Sí? De igual manera, de estos finales de carrera existen estos tres tipos de símbolos. ¿Qué representan esto? Cuando los elementos son solapados, decalados o de ruptura rápida. Cuando son elementos solapados quiere decir, como yo veo aquí, que el normalmente abierto del elemento sigue accionado mientras ya se está accionando el normalmente cerrado. Por eso justamente son solapados, porque antes que termine de ejecutar o de cambiar de estado, ya está accionado el otro estado. Tenemos los elementos decalados. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un tiempo, se podría decir, de transición en que se activa el uno antes que se active el otro. Y por último tendríamos los de ruptura rápida, que en este caso vemos que esto sucede a la par. El uno se activa y el otro se desactiva al mismo tiempo. Esto hay que, como les decía, tener en consideraciones porque por experiencia propia una de las cosas que me ha pasado, a veces se suele adquirir un elemento, supongamos que en la máquina venía un solapado y uno se adquiere un decalado. Entonces, obviamente no voy a tener las mismas señales y el comportamiento de la máquina como inicialmente lo estaba esperando. Entonces, por ello que debo de tener siempre en cuenta estas pequeñas situaciones que se van generando cuando trabajo con mis máquinas. Los sensores inductivos en este caso vendrían a ser aquellos que van a detectar entre una distancia que es aproximadamente de 1 milímetro hasta 30 milímetros, dependiendo del sensor. Hay otros que pueden detectar hasta unos 75 milímetros de distancia del sensor. En este caso, como dice su mismo nombre, son inductivos, estamos considerando que van a detectar elementos que sean, de tipo ferromagnéticos, para que obviamente se genere una inducción en el sensor como tal. La ventaja es que obviamente son mucho más robustos que los detectores anteriores y pues soportan altas temperaturas. Como vemos en esta diapositiva, más o menos el funcionamiento, cómo es de estos elementos, estos van a generar un campo magnético en el mismo. El momento que yo acerco un objeto, como les decía, tiene que ser un objeto ferromagnético, estos van a atraer a ese campo magnético, lo cual va a generar que se genere una inducción en este bobinado que tenemos aquí, y de ahí pues que nace su nombre de elementos inductivos. Según la cercanía de esto va a ser la cantidad de energía que se induce en este bobinado y pues me va a dar la señal de que hay presencia o no de un objeto. De igual manera, en estos inductivos tenemos dos tipos, los sensores que son blindados y los sensores que son sin blindaje. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Como vemos en estas diapositivas de acá, el campo magnético sale, se podría decir de esta manera, del sensor. Esos son aquellos que no tienen blindaje. Como vemos, el campo magnético se expande. Los sensores que tienen blindaje, en este caso, como vemos, es como si tuvieran puesto una barrera a los costados que evitan que ese campo magnético salga hacia los costados, sino se centre efectivamente en un solo punto. Tenemos lo que son los sensores de proximidad sin contacto. En este caso tenemos sensores inductivos que también, como nos estábamos viendo, nos sirven para diferentes actividades. Como podemos ver en este caso, yo puedo sensar, como veo aquí, si están las tapas de los rociadores colocadas, igual en la parte de acá abajo. Si son botellas, yo puedo ver si la botella efectivamente ha sido puesto su tapa, su corcho. Puedo tener en las vallas que hay de estacionamientos para verificar que efectivamente la valla está hacia abajo. Puedo hacer simplemente el conteo, puedo poner para verificación de ruedas dentadas que efectivamente estén en sus posiciones, que no se rompan las ruedas dentadas. Para conteo, como vemos en esta parte de aquí, yo voy contando cada rueda dentada que va pasando y así puedo conocer las posiciones de los elementos, en este caso cuando se va desplazando por una rueda dentada más que nada. ¿Qué más en esta parte de aquí? Ok,
Eso en cuanto a lo que son los sensores inductivos. Si vemos en lo que son los sensores de proximidad o sin contacto, de igual manera tenemos unos sensores capacitivos. Estos funcionan muy similar a los sensores inductivos. La diferencia más notoria es el tipo de materiales que pueden sensar. Esta relación de los sensores inductivos pueden sensar ya una cantidad más amplia de materiales, como podrían ser los plásticos, el vidrio, metales igualmente, papel, entre otros tipos de materiales. Si es que yo me percato, sí, en esta gráfica de acá, este de aquí es un sensor que prácticamente tiene o es el comportamiento de una capacitancia. Si nos percatamos en este caso, cuando hablamos de capacitancia, yo tenía una área de la parte que va a ser lo que es la parte de capacitiva, tenía un dieléctrico en el medio y una distancia que lo separa a los dos. En este caso es la fórmula que tengo yo especificada aquí y es el principio de funcionamiento de estos sensores como tal. De igual manera, las distancias que pueden sensar esto es alrededor de, en este caso, de 1 milímetro a 30 milímetros, que nos va a permitir en este caso detectar la presencia o no de estos elementos. La diferencia con los inductivos es también que estos son más propensos a cambiar sus características dependiendo el ambiente como esté, la humedad ambiental, por el hecho de que estábamos diciendo aquí, este funciona como si fuera un dieléctrico, el material que vamos a acercar a estos sensores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si recordarán, el material, dependiendo de sus características, va a cambiar los valores de este material dieléctrico, pero obviamente si es que estamos también influenciados por el ambiente, eso va a hacer que cambie también las características que tenga dicho material. Entonces, por estos dos elementos, pues son también un poco propensos a variar según la humedad ambiental. De igualmente, yo tengo otros sensores que son sin contacto, que son los sensores ópticos, en donde estos sensores obviamente van a trabajar con una especie de láser que van a detectar la presencia o no de elementos. Dentro de estos voy a tener un diferente tipos de sensores ópticos, en donde tenemos sensores de barrera que vendrían a ser como los que están acá en la posición de abajo. Tengo sensores retroreflectivos, ¿sí?, que vienen a ser estos elementos que tengo acá, que estos inciden una luz y se reflejan, ¿sí? Tengo los sensores de reflexión directa, bueno, que son muy similares a los que están acá, que en este caso todos cumplen la misma función, detectar o no la presencia de un objeto. De igual manera, tengo sensores basados en el efecto Hall. En este caso, de igual manera, si consideramos los inductivos, tienen mucho que ver con esto, solo que en este caso el campo magnético que se va a generar para detectar o no es externo. Este sensor lo que va a hacer es detectar el campo o el flujo magnético que se genera en algún elemento foráneo al sensor y me va a dar esto una energía que me va a relacionar cuál es la cantidad de campo magnético que se está generando en dicho elemento. Estos sensores suelen, por ejemplo, ser utilizados en los vehículos para medir su velocidad. Lo que tienen es, dentro de sus engranes, pues suelen algunos tener una parte imantada que cuando va girando la rueda, el sensor de efecto Hall obviamente va a inducir un campo magnético. Mientras más rápido genera o es el movimiento, más voltaje va a generar. Si es que más lento es el movimiento, este generará menor voltaje. Entonces esa más o menos es la diferencia más notoria en esta parte de estos elementos de sensores de efecto Hall. Ahí les dejo un enlace en donde pueden bajar o ver todos los diferentes tipos de símbolos que existen, al menos para que es según la norma UNEN 60617 o la IS 60617, que son las normas que utilizan en la parte eléctrica para lo que es el diseño y todos estos sistemas eléctricos, o en este caso de nosotros que van a ser los electroneumáticos y los
óleo hidráulicos. Otra parte que nosotros utilizamos en la parte de control industrial vendría a ser los contactores, en donde este prácticamente es el corazón de los sistemas que hemos estado tratando habitualmente. Estos de aquí nos van a permitir el control a distancia de diferentes dispositivos y a su vez vamos a poder generar el accionamiento o el apagado de otros dispositivos como tal. Como, bueno, si se recuerdan un poco, estos tienen diferentes elementos que los comportan, en donde los más principales vendrían a ser los contactos principales y los contactos auxiliares, que es lo que maneja. Además de eso, tenemos un dispositivo que vendría a ser la parte de la bobina, que dependiendo el tipo de bobina que tengamos, podremos trabajar con diferentes voltajes y diferentes corrientes. En este caso hay que recordar que en los contactos que trabajamos nosotros como contactos principales, tiene una forma de, en este caso, especificarlas. Regularmente se les suele especificar, como podemos ver en el gráfico, con números, como vemos aquí, 1, 3, 5, 7, números impares, y los números pares suelen ser identificativos de las salidas, 2, 4, 6 y 8, dependiendo del tipo de contactor que sea. En algunos casos suelen tener con la L, o de línea, que en este caso es L1, L2, L3, que también suelen tener en la parte superior, y las salidas T1, T2, T3, T4, T4, etcétera, dependiendo el tipo de contactor que tengamos. Además de eso, cabe recalcar que si ustedes ven aquí en este contactor tenemos A1 y A2, esos vendrían a ser las entradas de los voltajes de las bobinas que nosotros manejamos. De igual manera, en este contactor nosotros solemos tener lo que son los contactos auxiliares. A diferencia de los contactos principales, estos manejan únicamente corrientes de hasta 6 amperios. Si vemos estos contactos que vendrían a ser los principales, son más robustos y obviamente van a manejar el valor de la corriente para el cual está diseñado la corriente nominal del contactor. Como vemos aquí, este manejaría alrededor de unos 63 amperios en la parte de los contactos principales. En lo que son la parte de los contactos auxiliares, estos solo manejan habitualmente entre 6 hasta 10 amperios máximo, dependiendo del contactor, pero lo normal es que manejen 6 amperios. Es por ello que acá no vamos a conectar nada de la parte de potencia de un contactor. De igual manera, las cifras que en este caso maneja este tipo de elementos, pues suele ser las cifras que están designadas por el número 13, 14, 23, 24, 33, 34, 43, 44. Esto, como ven, es en pares para designar lo que es los contactos que son normalmente abiertos. En este caso se podría decir 13 la entrada, 14 la salida. 23 la entrada, 24 la salida. Como vemos, las cifras que manejamos aquí es el 3 y el 4 en este caso. Para lo que son los contactos normalmente cerrados, vamos a manejar la cifra la 1 y la 2. En este caso tendría 11 y 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42. Eso en cuanto a lo que es la parte de los contactos que tiene un contactor. Aparte de eso, decíamos que las bobinas van a ser de diferentes voltajes. En este caso yo puedo ver que dependiendo de la bobina, yo puedo manejar con corriente directa o con corriente alterna. En este caso veo que cuando trabajo con corriente directa o corriente alterna, yo puedo manejar voltajes de 24 voltios, 48 voltios, 110 voltios y 220 voltios para lo que es el voltaje tanto de corriente alterna como el voltaje de corriente directa. Además de ello, hay unas bobinas, se podría decir, un poquito más especiales, que son 125 voltios para voltajes de corriente continua y 127 voltios para voltajes de corriente alterna. Entonces, siempre debo de tener la precaución de verificar cuál es el voltaje de mi bobina antes de conectarla, porque si bien es cierto, como se puede ver en esta gráfica de este tipo de contactores, hay bobinas que son móviles. Yo puedo desarmar el contactor, cambio la bobina y me funciona normalmente mi contactor. Eso inclusive hasta para dar mantenimiento cuando se queman las bobinas, en algunos casos solo es necesario reemplazar la bobina y pues tengo ya mi sistema.
Pero como les digo, si ustedes se percatan en este pequeño dibujo que tenemos aquí, en esta parte superior, ¿sí?, donde estoy marcando este momento, ahí habitualmente siempre suele venir la marca propia de lo que es el voltaje de la bobina. Eso deberán de tener mucho cuidado, que varias veces, al menos cuando cogen contactores, y lo mismo va a pasar en la parte de electroneumática, no se percatan de los voltajes de las bobinas y conectan cualquier valor. Cuando lo hacen eso, pues lo más normal, si es que es una bobina de un mayor voltaje, pues simplemente no va a accionar el sistema. Cuando es una bobina de menor voltaje, pues simplemente van a quemar la bobina. De igual manera, cuando yo voy a elegir, como ya les había dicho, un elemento, tanto bien sean los contactores, los motores o cualquier dispositivo, yo tengo que ver principalmente qué tiempo va a circular la corriente por este dispositivo, porque dependiendo de eso yo podré sobrevalorar a estos elementos para manejar mayores corrientes, o a su vez podría poner otros diferentes tipos de elementos si es que son corrientes intermitentes. Para eso también necesito conocer cuál es la clase de servicio de la aplicación según lo que yo esté necesitando. En este caso vemos que tengo diferentes servicios. Tengo el servicio ininterrumpido o continuo, es donde funcionamos con un valor mayor a 8 horas de uso de la máquina. A ese se le conoce como un servicio continuo o servicio ininterrumpido. Tenemos el servicio de 8 horas, que es hasta máximo 8 horas que el elemento va a estar funcionando. Tenemos un servicio temporal. ¿Qué quiere decir este servicio temporal? Que cuando hay el contacto en los elementos del contactor, estos van a alcanzar el equilibrio térmico. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hay un paso de corriente por cualquier elemento, este va a tender a calentarse en la fluctuación de la energía eléctrica. Entonces, cuando alcance ya su temperatura máxima, se podría decir así, y ya no se vaya más allá, es el momento en que alcanzó el equilibrio térmico. Entonces, eso quiere decir un servicio temporal. Cuando el elemento que yo estoy utilizando, obviamente va a ser menos a 8 horas, alcanza su equilibrio térmico de accionamiento y alcanza su equilibrio térmico de desaccionamiento. Esto quiere decir que se podría decir este elemento se calienta al máximo y se enfría a su mínimo completamente. A eso se refiere con un servicio temporal. Cuando hablo de un servicio intermitente, quiero decir que el elemento nunca va a alcanzar su equilibrio térmico. Esto va a ser una intermitencia constante de lo que yo estoy accionando. Por ejemplo, el decir, prendo un motor para sacarle, qué sé yo, cizalla o algo, y lo vuelvo a apagar enseguida, entonces nunca va a alcanzar su equilibrio térmico. Esto vendría a ser un servicio intermitente. De igual manera, tengo las clases que se vienen dadas de los servicios en este caso, y pues los números de maniobra por clase de servicio. En este caso, estos datos regularmente vienen también dados en lo que son las placas de los contactores para poder adquirir el mismo. Como veo yo aquí, tengo una clase de servicio que puede ser de 1, y se considera que puede tener de 120 maniobras por hora. Esto también, ¿por qué se da? Porque habitualmente, según la clase de servicio, es como viene o de qué material es el contacto de los contactores. Valga la redundancia, que pueden ser habitualmente de cobre en algunos casos, o pueden ser con aleaciones que van a hacer que sean más robustos para que duren más tiempo las intermitencias que va a tener mi sistema como tal. Cuando yo hablo de los contactores, también debo de considerar que qué es lo que en este caso va a dañar más al contactor. Pues es el momento de conexión y de desconexión que va a tener el mismo, porque ahí se va a generar un chisporroteo en los contactos que obviamente van a perjudicar a mi sistema como tal. Como vemos, también yo tengo diferentes categorías de servicio, que según el valor del COSFI que puedo tener, es los elementos como debería de escogerlos. Además de para qué sirven en este caso, como vemos, puedo utilizar para el AC2, para arranques, para frenados,
tanto en contracorriente, función por sacudidas, entre otros. Y así es como yo debería de escoger también según la categoría de servicio que voy a utilizar para uno. En tablas podemos encontrar diferentes tipos de categorías según lo que necesitemos, considerando que tenemos categorías de servicio tanto para lo que es corriente alterna como para lo que es corriente directa. En este caso, si vemos aquí, como un ejemplo tenemos las categorías la 7A y la 7B, que estos son considerados para la parte blanca o electrodomésticos. De igual manera, como les decía, tenemos en la parte de corriente continua igual las categorías de servicio que están denominadas por la letra DC y los números tal cual como antes, pero obviamente cada uno va a tener su propia aplicación. Luego de esto tendríamos lo que son los temporizadores eléctricos. ¿Qué son estos temporizadores eléctricos? Pues son elementos que nos van a permitir un accionamiento desfasado o asíncrono con respecto al accionamiento real. Esto quiere decir, en otras palabras, que va a accionar un sistema después de que yo haya generado una acción. En este caso vamos a decir que tengo diferentes tipos de elementos de temporizador eléctricos. Tengo elementos que son a la conexión, a la desconexión o conexión y desconexión. En algunos casos pueden llamarles on delay, off delay o on delay, off delay. En este caso tendría mi elemento que es con retardo a la conexión o temporizador on delay. ¿Qué es lo que hago en este dispositivo? El momento que yo energizo la bobina de mi dispositivo, va a accionar sus contactos normalmente y normalmente cerrado, tanto el abierto y el cerrado, perdón, después de un tiempo. Como veo en esta gráfica, yo acciono mi bobina y mientras la bobina está accionada, yo voy a dar un tiempo de conteo antes que se activen mis contactos, tanto el normalmente abierto como el normalmente cerrado. No obstante, tengo lo contrario, la activación a la desconexión o off delay. ¿Qué es lo que hacen estos elementos? Internamente, cuando yo alimento la bobina, este elemento simplemente se va a accionar, pero se podría decir no va a accionar sus contactos. Cuando yo desenergizo la bobina, ese momento va a comenzar el conteo y cuando termine el conteo recién ahí van a tomar acción sus contactos o van a regresar a su estado normal. Entonces esta es la diferencia de cuando hablo a la conexión y a la desconexión. El que es a la conexión es el momento que yo conecto la bobina, comienza a contar. El otro es el momento que yo desconecto la bobina, comienza a contar. Y tengo dos elementos que funcionan a la par, que se llama el elemento que es on off delay o de retardo a la conexión y desconexión. Estos van a tener internamente unas bobinas que nos permiten hacer las dos funciones al mismo tiempo. Tengo lo que vendrían a ser mis detectores de voltaje de corriente de fase. En este caso hay diferentes elementos que yo puedo utilizar para detectar los problemas que se pueden generar en el sistema eléctrico. En este caso, este detector de aquí va a detectar lo que son los voltajes, sobre voltajes o bajos voltajes, igual sobre corrientes o bajo corrientes, o en este caso puede detectar la falta de fase o la inversión de fase del mismo. Bueno, en este caso este sería un elemento que es completo. Hay otros que solo son independientes o solo de voltaje o solo de corriente o solo de fase. Eso es ya según lo que yo vaya a querer adquirir. Cuando hablo de la parte del diseño de sistemas de control industrial, pues yo estoy ya yendo a lo que vendrían a ser cómo implementar circuitos con mis contactores y pulsantes. En este caso vería el funcionamiento más básico de un contactor. En este caso es con una llave o un switch. Yo activo S1, este energiza mi KM1 y a su vez este va a accionar a su contacto normalmente abierto, permitiendo el accionamiento del indicador H1 como se ve en la figura del lado derecho. Este sería el funcionamiento más común, se podría decir que podrían tener los contactores como tal y el más básico. Además de eso, yo ya viendo la parte cómo lo puedo hacer, un control que se podría decir armado de cierta manera más manual, vamos a pasar a lo que es un sistema un poco más complejo, ya lo que son los sistemas
autoprogramables o sistemas de PLC. Cuando nosotros hablamos de un PLC, prácticamente estamos diciendo ya que es un sistema que va a tener un cerebro, el cual me va a permitir tomar diferentes acciones que se vayan ejecutando según el proceso que yo le diga que le haga o cómo yo le vaya programando a este mismo sistema. Como podemos ver aquí, todo va hacia el PLC, en este caso tanto los actuadores, los sensores, ¿sí? Los mandos, todos estos tienen que ir conectados al PLC para tomar la acción que en este caso se necesita. De igual manera, el PLC va a tener diferentes partes en las cuales las elementales pues tendríamos la fuente de alimentación, tendríamos un módulo de memoria, la batería, los módulos en este caso tanto de entrada y de salida, puertos de comunicación y la CPU del PLC. En lo que son los módulos de expansión, como podemos ver aquí, yo puedo ir conectando más entradas a un PLC, tanto en entradas discretas, digitales o entradas de alta velocidad. Esto es para aumentar las características que puedan tener el PLC, dependiendo también, obviamente, la marca o la casa, en este caso, que fabrica el PLC, que siempre nos van a dar diferentes configuraciones de cada PLC. De igual manera, como yo puedo poner módulos que sean de entrada, yo también puedo poner módulos que sean de salida. En este caso, como vemos aquí en los de salida, yo puedo tener de estado sólido, de salidas de relé o salidas digitales de alta velocidad. Como les decía, depende qué es lo que yo necesite para escoger uno u otro tipo de elementos que voy a poner o módulos de expansión en mi sistema de PLC. De igual manera, en este caso, yo también puedo ver que aparte de lo que había hecho anteriormente, de los módulos de expansión, también tengo módulos de expansión que son especiales. En este caso podríamos ver que tengo entradas analógicas, como veíamos en los sensores, que pueden ser conectados directamente a un PLC, porque van a tener entradas que soportan de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 10 voltios de corriente continua. Igual manera hay módulos que ya vienen con entradas para lo que son los termopares o termocuplas, termoresistencias, en donde simplemente falta conectar y internamente programar qué tipo de termopar estoy utilizando y pues simplemente adquiere los datos el PLC directamente sin necesidad de otro elemento extra que se le coloque. Como veo, dentro del PLC prácticamente que tengo es un sistema que es lineal. ¿Qué quiere decir esto? Todas las instrucciones que se les van poniendo en el sistema va a ser una tras otra. Entonces, ¿qué es lo que va a ejecutar el PLC? Va a comenzar a leer y a ir ejecutando instrucción por instrucción a la vez. Es lo que va en este caso a cargar el sistema, carga lo que tiene que ejecutar, tanto sea mandos, interruptores, sensores, lee el programa, toma las decisiones y vuelve en un bucle cerrado para trabajar, o esa es la manera de cómo trabajaría un PLC como tal. Como decíamos, este ciclo de operación pues siempre va a ser cíclico, va a ir desde un inicio hasta un final y va a repetirse continuamente. Para los que ya han trabajado en esto, pues podemos ver que hay diferentes, en este caso, bloques que tenemos dentro de un programa del PLC. De igual manera, para lo que es esta parte de los PLCs, nosotros podemos tener diferentes lenguajes de programación. Para hacer la implementación de estos mismos, yo puedo en este caso utilizar lenguajes como es lenguajes secuenciales. Como puedo ver en este dibujo, yo voy programando en bloques uno tras otro de qué es lo que pretendo que haga en este caso mi programa. Tendría lo que son en diagramas de FDB o diagramas de funciones de bloques, que esto es lo que habitualmente más realizamos en la industria, programar mediante este tipo de módulos, en donde yo voy conectando uno tras otro y pues le voy diciendo qué es lo que tiene que ir haciendo o las tareas que tienen que ir ejecutándose. De igual manera tengo diagramas de bloque de funciones o FDUs, que en este caso utilizamos lo que es la lógica booleana para realizar nuestros implementos.
para los que ya saben manejar lo que es la lógica booleana, suele ser muy fácil a veces implementar con estos elementos, pues matemáticamente podemos hacer las operaciones, reducir a nuestra menor expresión con lógica booleana y obtener el circuito directamente que nos va a cumplir con lo que yo necesito y simplemente pasarle a mi sistema en función de bloques. Por último tendríamos lo que es el diagrama de tipo escalera o ladder o KOP, en donde también es bastante utilizado en la parte de programación de PLCs, donde yo voy estructurando, como se ve aquí, se podría decir va a ser muy parecido a los diagramas que yo trabajo en control industrial, en donde tendría mis accionamientos o pulsantes, mis retenciones que vendrían a ser los auxiliares de un contactor y obviamente en este caso la parte del SO, S1 que vendrían a ser ya como si fueran mis bloques de contactores. Como vemos en este caso, el enlace es bastante similar de lo que he estado utilizando en la parte de control a lo que es PLCs y obviamente lo mismo se va a utilizar para la parte de electroneumática y óleo hidráulica. Entonces esto es lo que nosotros vamos a ir manejando y quizás en lo posible mejorando los conocimientos previos que tengamos para establecer de una mejor manera todos nuestros sistemas como tal. Ok. Bueno, con esto entonces finalizamos la presentación de lo que vendría a ser el recuento de conocimientos previos que deberíamos de haber tenido y espero pues que haya aclarado un poco más tal vez algunas dudas o inquietudes que podrían haber estado vacías de algunos temas anteriores y pues mejorado en algún caso si hubiera sido el caso de esto. En este momento voy a dar por terminada la grabación para luego poder proceder a subir el video al aula virtual.